Bien, entonces en esta mañana yo quisiera, amados hermanos, que vayamos al libro de 2 de Corintios, el capítulo 5, y aunque vamos a estar compartiendo o leyendo los versículos del 18 al 21, nuestro texto o nuestro versículo principal para la exhortación de esta mañana es el versículo 21. Quiero honrar el contexto para que nosotros podamos ver qué estaba el apóstol Pablo hablando a esta iglesia y qué quiere Dios decirnos a nosotros en esta preciosa mañana. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, pero nuestro sermón se va a centrar o centralizar en el versículo 21. Amén. Dice así el consejo de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hermano Charles Spurgeon hacía un comentario y decía lo siguiente, permítanme citarlo. Dice el hermano Spurgeon: la doctrina de Cristo crucificado siempre está conmigo. Todo lo demás puede esperar. Pero esta verdad debe de proclamarse con una voz de trueno. Dios guarde que yo me gloríe en otra cosa aparte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Dios guarde que yo me gloríe en otra cosa aparte del sacrificio de la cruz de Cristo. Es interesante, amados hermanos, que el hermano Spurgeon veía crucial esta enseñanza de saber que nosotros disfrutamos de todas las bendiciones de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todas las bendiciones de Dios en Cristo son sí y en Él amén para los hijos de Dios. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué? Spurgeon se expresaba de esta manera: porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Amigo, no hay manera que tú por tu propio esfuerzo puedas salvarte. Este plan vino de Dios, como lo vimos en el versículo 18. Y todo esto provino de Dios. Dios es el Salvador. Dios es el buen pastor. Es Dios que sale a buscar las ovejas perdidas. Este plan vino de Dios. Pero también, iglesia, ese mismo Dios que planeó el plan de salvación, valga la redundancia, nos ha dejado a su iglesia, ¿el qué? La palabra de la reconciliación, el evangelio, como si Dios rogase por medio nuestro, según el versículo 20. Amigo, cada vez que alguien comparte contigo el evangelio, cada vez que alguien comparte contigo el evangelio de salvación, la buena noticia, es como si Dios estuviéramos rogando a través de cada uno de sus siervos, reconciliado con Dios. Acércate a Dios. En un mundo lleno de mala noticia, la buena noticia es que hubo uno que dejó su trono y vino y se clavó en una cruz y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ese tiene un nombre y se llama Jesucristo. Reconciliado con Dios, amigo. Ahora bien, la pregunta sería entonces, si fue Dios que planeó todo y Dios usa su iglesia para llevar el evangelio, la pregunta sería entonces, ¿cómo
el pecador rebelde, descarriado, muerto en sus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, puede reconciliarse con un Dios que es santo, puro, eterno, sublime, justo, y ser declarado este pecador justo y estar reconciliado con Dios y disfrutar la paz de Dios. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir ese milagro? De eso vamos a hablar en esta mañana. Y lo vamos a encontrar en el versículo 21. Hay una doctrina basada en este versículo 21 que en teología sistemática se le llama la doctrina de la imputación o la doctrina de la sustitución. La palabra imputar, la idea que tiene es cargar algo a la cuenta de otro. Tengamos eso en mente. ¿Qué es imputar? Cargar algo a la cuenta de otro. Entonces el versículo 21 nos va a enseñar a nosotros, repito otra vez, cómo el hombre pecador, rebelde, destituido de la gloria de Dios, en enemistad contra Dios, puede venir y reconciliarse con ese Dios que es puro, santo y justo. ¿Cómo lo puede lograr? Versículo 21, y por favor, vamos a leerlo nuevamente. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con este versículo, yo quisiera, hermano, compartir el sermón en esta mañana con este tema, una gloriosa sustitución. Y quiero que me permitan dividir este versículo en 3 sesiones. Yo voy a dividir este versículo en 3 partes. La primera parte o el primer punto dice lo siguiente: una realidad. Una realidad. ¿Cuál es la realidad que nosotros vemos en el versículo 21? La encontramos en la parte A del versículo 21, valga la redundancia. Al que no conoció pecado. Una realidad, el que no conoció pecado. Es interesante, amados hermanos, que si nosotros analizamos la historia de la humanidad, el único que caminó sobre esta tierra y no conoció pecado, tiene un nombre y se llama Jesucristo. El único que no conoció pecado fue Jesucristo. A una magnitud que yo quisiera compartir varios textos bíblicos, donde vamos a ver varios personajes, incluyendo algunos de sus apóstoles, reconocer que el único que no cometió pecado fue Jesucristo. Primero, sus enemigos reconocieron esto. Miremos lo que dijo Pilato en Mateo 27, 23 y 24. Y cito: y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Sus enemigos reconocieron que en Cristo estaba la santidad de Dios personificada. Sus enemigos reconocieron esto. Pero miren lo que dijo el apóstol Pedro, que caminó con Cristo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, en quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente. Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente, y cito, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora, amado, es interesante que tanto Pedro como Juan caminaron con Cristo por un periodo más o menos de 3 años. Oye esto. Y Pedro y Juan testifican que no había pecado en Cristo. Imagínate a alguien que camine contigo y conmigo por un periodo de 3 años. Yo creo, sin temor a equivocarme, que no solamente va a decir que va a haber un pecado en nosotros, sino que va a haber en nosotros multitudes de pecados. Y yo estoy poniendo 3 años para hacer una comparación, pero si alguien camina con nosotros un día, es muy probable que vea en nosotros múltiples pecados. Sin embargo, Pedro y Juan caminaron con Jesús por 3 años y ellos testifican y dicen, pero no había ni engaño en su boca, ni había pecado en él. Una realidad. El ladrón en la cruz reconoció la santidad de Jesucristo. Mira lo que dice Lucas, capítulo 23, versículo 41, y cito. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Wow. Es el ladrón en la cruz. Está molestando al otro ladrón que le dijo, si tú eres hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el ladrón en la cruz le dice, nosotros, ¿quién es? Él y el otro ladrón, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, también reconoció lo que estamos hablando, y dice el versículo 15 de Hebreos 4 lo siguiente, y cito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo primero que vemos en este versículo 21 es una realidad. Nadie encontró ninguna falta en Cristo. Nadie encontró nada por qué cuestionarle. Fue tentado por el mismo diablo, según Mateo 4 y Lucas 4, cuando fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Sin embargo, cuando Satanás le presentaba tentación, el Señor le decía, escrito está. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Ahora, nuestro segundo punto de este texto que quisiéramos resaltar es el siguiente, la parte B del versículo 21. Un favor. Primero una realidad y luego un favor. ¿Qué hizo Dios con el que conoció, con aquel que no conoció pecado? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con aquel que no conoció pecado? Que no tuvo ninguna relación con el pecado. ¿Qué hizo Dios? Dice el versículo 21, la parte B. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Wow. Al que no conoció pecado, por ti, hija de Dios, y por mí, y por los hijos de Dios, Dios lo hizo pecado. Ahora es interesante resaltar que Cristo en la cruz no se convirtió en un pecador, sino que Cristo en la cruz recibió la ira de Dios, aquella ira que merecía recibir tú y recibir yo. Cristo en la cruz fue tratado por el Padre como el más vil de los pecadores sin hacerle daño a nadie.
Hermano, eso es impresionante. No le hizo mal a nadie, no engañó a nadie, en nada defraudó a nadie y fue tratado en la cruz como el más vil de los pecadores por tu culpa y por mi culpa. Decía un estudioso, Dios el Padre, quien aplica el principio divino de imputación, trató a Cristo como si Él fuera un pecador, aunque no lo era, y permitió que muriera en la cruz como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creen en Él. O sea, que el significado obvio es que el pecado fue quitado del pecador culpable y fue puesto sobre el Cristo inocente. ¡Wow! Pastor, ¿y dónde podemos nosotros ver eso? Vamos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 1 al 6, lo dice de esta manera. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como quien escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Iglesia, somos vencedores por medio de Cristo. Mas Jehová cargó en él tu pecado y mi pecado, y no alguno, sino todos nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo. El hermano Spurgeon decía lo siguiente, y presten atención, y quisiera citar este texto que el hermano Spurgeon expresaba de esta gloriosa realidad. Dice así, sí: el pecado oprimió a nuestro gran sustituto terriblemente. Él sintió el peso de ello en el huerto de Getsemaní, donde sudó grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La presión completa de nuestro pecado vino sobre él cuando él fue clavado al madero. Se hizo maldito en la cruz. Allí, en las horas de las tinieblas, sabemos que él cargó con la vergüenza por nuestra causa. Entonces escupieron en su rostro. Fue una burla cruel. Sabemos que él cargó dolores innumerables de cuerpo y de mente. Él tuvo sed. Él clamó en gran angustia de abandono. Él sangró. Él murió. Sabemos que derramó su alma hasta la muerte. Pero tras esto, y más allá de todo esto, un abismo de sufrimiento sin medida. Tus sufrimientos desconocidos, sufrimientos que no se pueden conocer. Él padeció con ello una cantidad de angustia que no somos capaces de concebir, dice Spurgeon. No diré más. Es sabio poner velo sobre lo que no se puede explicar. Este texto hace ambos. Pone velo y descubre su dolor al decir: Él lo hizo pecado. El Señor hizo al perfectamente inocente pecado por nosotros. Eso significa más humillación, tiniebla, agonía y muerte de lo que tú puedes concebir. La cruz es en muchos aspectos
una revelación más completa de la ira de Dios contra el pecado humano que aún el mismo infierno y el humo de tormento que sube por los siglos de los siglos. ¿Quién hubiera sabido que el odio de Dios por el pecado tendría que ver al unigénito Jesús sangrando en cuerpo y sangre y en alma hasta la muerte? Es más que sujetándole a padecimiento, es más que Dios lo abandonó, es más que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es la descripción más subjetiva de todas. Por nosotros lo hizo pecado. Oh, la profundidad del terror y sin embargo la grandeza de su amor. En Juan 3:16, un versículo que muchas personas lo conocemos, un versículo que muchas personas recitan, hay una gloriosa y profunda verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hombre de Dios que está aquí, mujer de Dios que está aquí, glorifiquemos en esta mañana a nuestro gran Dios, alabemos con gozo a nuestro gran Dios, exaltemos con gozo a nuestro gran Dios, porque aquel que no conoció pecado, por ti y por mí, Él lo hizo pecado, para que hoy tú y yo disfrutemos de paz para con Dios. Y todo lo hizo por amor. ¡Wow! ¡Cuán grande amor nos mostró el Padre! Amada iglesia, alguien decía que para tú poder entender una buena noticia, primero tú tienes que saber la mala noticia. Y tú y yo, hijo de Dios que está aquí, sabe que éramos descarriados, estábamos desconectados de la gracia de Dios, y por amor Él nos trajo, nos persuadió, y hoy podemos decir, como decía ese himno, gracias Cristo, gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Primero, una realidad, al que no conoció pecado. Segundo, un favor. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Nuestro tercer punto, un resultado glorioso. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Un resultado glorioso. La parte C del versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. ¡Wow! Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Es interesante que dicen algunos estudiosos, y es una gran realidad, toda persona que viene a Jesús y descansa en Él es hecho justa ante la vista de Dios, por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo. Nosotros somos hechos justos por medio de la fe de Jesucristo y de ningún otro modo. No hay manera que el pecador rebelde pueda reconciliarse con un Dios santo que no sea a través de su Hijo Jesucristo. Por eso que Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 5, versículo 1, le dice lo siguiente: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira que no dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios porque yo doy mucho. No. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tener a Cristo
Decía alguien, es tenerlo todo. En Romanos 3, 21 al 26, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Romanos 3, versículo 21 al 26, dice Pablo lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, verso 24, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. El doctor Rairi, en su teología sistemática, dice lo siguiente, y cito: he aquí el corazón del Evangelio. El Salvador sin pecado ha tomado nuestros pecados para que nosotros podamos tener la justicia de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Wow. Hermanos y hermanas, por gracia soy salvo. Hermanos y hermanas, somos salvos por gracia. Tú no estás luchando tu salvación. No, hace 2000 años que Cristo la peleó y la ganó en la cruz del Calvario. Y por medio de la fe, tú y yo disfrutamos de la salvación. Pastor, por un momentico. Pero Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hello. ¿Y cómo es eso? ¿Con qué se come eso? El asunto está que si tú lees el texto completo, no solamente el versículo 1, versículo 13, si tú lo lees completo, te vas a dar cuenta que la idea del texto no es que la salvación se pierde, sino que valore lo que Dios te ha regalado. Dios nos regaló la casa, nos regaló el suape, nos regaló el mitolín, nos regaló todos los ingredientes. Ahora tú y yo somos responsables de la santificación progresiva, de mantener esa casa limpia. Pero si tú no la limpias, la casa es tuya. Pero si tú la limpias, la casa sigue siendo tuya. Pero no es lo mismo entrar en una casa descuidada que entrar en una casa bien higienizada. Y la maravillosa noticia del caso es que para que tú y yo podamos mantener esa casa limpia, dice el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses, porque Dios es que produce en nosotros ¿el qué? El querer como el hacer. ¿Para qué? Por su voluntad, por su gracia. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la fuerza. Él nos ha dado todo. Nos ha dado a Cristo, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado pastores, nos ha dado líderes para ser capacitados. Ahora te toca a ti y me toca a mí. ¿El qué? Valorar lo que el Señor nos ha regalado. He aquí el corazón del Evangelio. El Salvador sin pecado ha tomado nuestros pecados
para que nosotros podamos tener la justicia de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. J.C. Ryle decía un estudioso también, esta doctrina es la doctrina más grande y más importante de todas, ya que los hombres están perdidos en su pecado y Dios ha tomado el pecado de aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y lo ha puesto en su Hijo unigénito, haciéndolo a Él una ofrenda de pecado por nosotros, de modo que aquel que viene a Cristo es declarado justo ante la vista de Dios. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y hoy tú y yo, por medio de la fe, estamos vestidos de su justicia y Dios nos regala o nos declara justo por medio del sacrificio de su Hijo. Fin de la cita. Hermano, es una gloriosa noticia que aunque tú y yo todavía no somos justos 100%, por medio de Cristo, Dios nos declara justos. Y es un misterio tan grande que Dios nos ve por medio de Cristo como si nosotros nunca hubiésemos cometido un pecado. ¡Wow! Eso es increíble. Y eso es impresionante. Y a la mente humana, a veces como, ¡wow! ¿Y cómo esto? Verdaderamente, hermano, ¡wow! Dios fue que lo hizo. Esto provino de Dios, no provino del hombre. Tú estabas descarriado, yo también, y Dios nos salió a buscar. Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y hoy nos declara justo sin tú y yo merecerlo. Y es interesante, amados hermanos, porque en realidad aquellos que tenemos un tiempo en el Evangelio, sabemos que muchos de nosotros en otro tiempo estábamos pensando, como dije recientemente, que creíamos en el 50-50. ¿Cuánto creen en el 50-50? Creíamos en el 50-50. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? En el 50-50, Jeremías. Pastor, ¿y qué es lo que era el 50-50? Pues me imagino el pastor Alberto que está pensando, pero ¿qué es lo que está hablando el pastor Pascual? 50-50, ¿y qué es lo que está hablando? Estará hablando en lengua. Señor, la mala interpretación. El 50-50 enseña que el Señor te llama, tú estás en el Evangelio, pero después que tú llegas al Evangelio, entonces tú tienes que preservar tu salvación. Tú tienes que cuidar tu salvación. Y yo recuerdo cuando íbamos a paseo, y no sé cuánto lo hicieron, que cuando íbamos a paseo, decían, hermano, vamos a hacer la oración de reconciliación. Y comenzamos a orar. Señora, a esta hora, si ha hecho algo malo, hago un pacto nuevo. Wow. Verdaderamente, lo que dice el libro del profeta Osea, que mi pueblo perece por falta de entendimiento, es una gran realidad. Y andábamos con miedo, con un terror, pues creíamos en el 50-50, y déjeme decirte que en el 2023 todavía hay iglesia enseñando el 50-50. Y cuidado que te va a perder. La Biblia enseña en Romanos 8:1 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay, porque los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿quiénes andan conforme a la carne? Los incrédulos. El Hijo de Dios anda conforme al Espíritu. Los cristianos no andamos peleando la salvación, como dije recientemente. No, Cristo la peleó y la ganó. Y por medio de Cristo tú y yo somos más que vencedores. Nuestra salvación en Cristo está segura. Es pasada, es presente y es futura. Cuando hicimos profesión de fe, Él nos salvó del poder del pecado.
en su caminar en la santificación progresiva, nos está salvando cada día de no sucumbir al pecado que tú y yo éramos esclavos. Y cuando Cristo vuelva y nos glorifique, será la culminación de nuestra salvación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Dios nos quitó la ropa de pecado, se la puso a Cristo y le quitó a Cristo la ropa de su justicia y nos la puso a aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a Él. Y hoy Dios nos declara justo sin nosotros serlo. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Aquí hay dos exámenes. Este es el de Cristo y este es el de nosotros. El de nosotros tiene 0 y el de Cristo tiene 100. ¿Y qué hizo Dios? Puso el de nosotros abajo y puso el de Cristo arriba con el 100. Y ahora tú y yo tenemos acceso directo. Tenemos la entrada segura al cielo. Sí, tenemos la entrada segura. Tenemos una esperanza viva, según dice Pedro. Tenemos una herencia incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos por medio de Cristo. El 100 de Cristo es que te da acceso directo a la presencia de Dios. Quizás tú has pecado, quizás estás pasando por momentos de vicisitudes, pero déjame decirte que el apóstol Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tiene, y ese abogado se llama un nombre, se llama Jesucristo, aquel que pagó el precio de la cruz del Calvario. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos seguros con Cristo. No ande con pensamiento de derrota. Si ha hecho algo malo, ven a arrepentimiento y entrégate a Cristo y descansa en Cristo. Él pagó el precio por tu pecado. ¿Cuáles? Lo pasado, lo presente, y te voy a dar una buena noticia. Prepárate. Los pecados que tú vas a cometer ahorita, y yo también, y mañana, ya Cristo lo pagó. Con esto yo no estoy diciendo que vaya a pecar. El apóstol Pablo, hablando de Romanos en el capítulo 6, versículo 1, le decía: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ningún modo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero es una realidad de que los creyentes todavía vivimos en este cuerpo de pecado. Es un pecado remanente y una lucha que es entre el espíritu y la carne, avasallante todos los días. ¿Quién no tiene lucha con la carne? Aquí, déjame ver, la mano levantada. ¿Quién no tiene lucha con la carne? ¿Sabe qué? ¿Sabe quién no tiene lucha con la carne? Los incrédulos. Porque ese es su estilo de vida. Ahora, si tú tienes lucha con la carne, si tú estás luchando con una debilidad, dale gracias a Dios porque tú estás vivo. No tires la toalla. Glorifica a Dios, porque si tú estás luchando con la carne, eso quiere decir que dentro de ti hay una simiente que se llama el Espíritu Santo de Dios. Hay un huésped dentro de tu vida. Si tú estás luchando con la carne, es porque tú eres un redimido, es una redimida de Dios. Porque aquellos que luchan con la carne es porque son hijos de Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Quisiera concluir con dos cosas. Y la primera es decirle a los amigos que están aquí, o a aquellos que se van a conectar al video, o que están conectados, que quizás tú estás buscando salvarte por tus propios medios. Estás buscando salvarte por tu propio esfuerzo. Pero en esta mañana te ayudamos a entender que el único camino seguro para llegar a Dios Padre tiene un nombre y se llama Jesucristo. No es María,
no es Pedro, no es Juan, no, es Cristo que salva. Pastor, ¿y cómo tú me compruebas eso? Bueno, cuando tú vas a Juan 14:6, Jesús mismo hablando, Él decía, y cito, yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Y qué sigue diciendo? Y nadie viene al Padre. No es por María. No, María no tiene que ver con eso. No es por Pedro, no es por Juan. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, hay un solo nombre debajo del cielo por el cual se puede ser salvo, que se llama Jesucristo. Dios te ruega en esta mañana a través de esta predicación, ven a Cristo. Quizá tú has visto algunos ejemplos no adecuados en algún momento, quizá tuviste en alguna iglesia. Pero te digo, amigo que está aquí, si tú has pasado esa experiencia, hay un versículo clave que me ha ayudado en 20 y pico de años a estar firme en el Evangelio. ¿Y cuál es, pastor? Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. No ponga los ojos en el pastor, no ponga los ojos en el líder, no, pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús, eso es lo que dice la Biblia. Imita los buenos ejemplos de los hombres de Dios, pero por los ojos en Jesús. Hay gente que Dios le ha ministrado su corazón y han estado en iglesia, y a veces, no, lo que pasa es que yo vi al hermano fulano de tal que era diácono, pero que no fue él que murió en la cruz, pero no fue el que te llamó a arrepentimiento. No, lo que pasa es que yo vi al pastor pero que no fue él. El que viene a buscar a su pueblo es Jesucristo. El que está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo es Jesucristo. El abogado que nosotros tenemos cuando pecamos es Jesucristo. El que dejó su trono de gloria y se hizo hombre fue Jesucristo. El que resucitó al tercer día fue Jesucristo. Entonces, amigo, ven directo a Jesús. Él es la esperanza. En un mundo lleno de malas noticias, la esperanza y la buena noticia es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Ven a Cristo! ¿Cuándo? ¡Ahora! Yo no sé mañana, no sé pasado. Hoy es el día aceptable de tu venir a Cristo. Esa batalla interna que tú tienes, no porque es en la iglesia, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. En una ocasión le dijeron al pastor John MacArthur, lo que pasa es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y MacArthur le respondió a esa persona y le dijo, ven y congrégate para que haya uno más. Para que haya uno más. Las iglesias son hospitales. Todos estamos en la mano de nuestro gran alfarero. Aquí ni a nadie, ni a ángel, ni querubín, ni serafín. Son gente inventando por ahí, querubín y serafín. No, aquí ni a nadie, ni ángel, ni querubín, ni serafín. Aquí somos pecadores salvados por la gracia de Cristo. Ven a Cristo y pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la respuesta. Él es la esperanza. Él es Cristo. Y permítame citar un texto que me llega a la mente, no está en la diapositiva, pero quisiera compartirlo porque mira lo que dice Isaías 55 específicamente para los amigos. Porque es un texto que de verdad nos tiene que llevar a reflexionar. Porque a veces hay personas que tú le dices, ¿cuándo es el día aceptable? Ahora. Y a veces pueden pensar como que tú quieres obligar. Y no es obligar. Isaías 55. Aleluya. Mira lo que dice Isaías 55. A todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Verso 6, oye bien amigo, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo, vuélvete a Dios. Es Dios que te llama en arrepentimiento. No es el hombre, es Dios. Vuélvete a Dios. ¿Cuándo? Right now. Ahora. Deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Vuélvete a Dios. Acércate a Dios. Y las malas experiencias que quizás tú viviste en un momento determinado, échala a un lado y ven a Cristo y pon tus ojos en Cristo. A los hermanos que están aquí, mis hermanos amados, quisiera cerrar con esto. Hermano, recordemos que Cristo fue nuestro sustituto. No fue tu buen comportamiento. Cristo fue nuestro sustituto. No es que nos metamos 40 días de ayuno. El que lo puede hacer, gloria a Dios. El ayuno es importante. Una disciplina espiritual que no está abolida. No, debemos ejercitarla. No, pero es Cristo que nos da acceso a tener el favor con el Padre. Cristo fue que pagó el precio por todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cada año había que hacer un sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. Sin embargo, el escritor a los hebreos nos dice que Cristo, nuestro gran sustituto, se sacrificó. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y para siempre. Lo que implica que tú y yo podemos confiar perpetuamente en el sacrificio glorioso de Jesucristo. Porque Él se sacrificó una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Por eso el tema, una gloriosa sustitución. Tú merecías el castigo de Dios y el castigo Dios lo aplicó a su Hijo Jesucristo. Merecíamos el infierno y por medio de Cristo hoy tenemos una herencia reservada en los cielos. Si tú no tienes nadie quien dejarte herencia en este lado de la eternidad, ni tampoco tú tienes una cuenta bancaria, tú tienes una herencia reservada en los cielos. Y en el cielo no entra el horrín. No. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay la noticia de que no, lo que pasa es que el banco quebró. No. Ya Cristo nos garantiza vida eterna, una herencia reservada en los cielos. Y esa herencia es incontaminada e inmarcesible. Recuérdate, iglesia, amado hermano, que tú y yo de este lado de la eternidad somos extranjeros y peregrinos.
Estamos de pasada. Cristo dijo en Juan 14, voy a preparar morada. ¿Para qué? Para donde yo esté, ustedes estén conmigo. Hay una herencia reservada en los cielos para ti y para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Estamos de pasada de este lado de la eternidad. Para una herencia que ya Cristo la compró y la ganó. Cuando Él dijo en la cruz, tetelestai, consumado es. Padre, he acabado tu obra. Todos los beneficios que trae la cruz de Cristo y la muerte de Jesucristo son imputados a cada uno de los hijos de Dios. Por eso que tú y yo, hermanos de Cristo, somos coherederos del reino de los cielos. Quizás tú ahora mismo no estás pasando un momento muy fructífero en tu vida, pero déjame darte esa buena noticia una vez más. Cristo pagó el precio por tu pecado y por lo mío. Y aunque tú no llegues a tener una casa propia de este lado de la eternidad, o quizás tú no llegues a tener posesiones innumerables de este lado de la eternidad, recuérdate que en cuanto a Dios, tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. Y que en el cielo, tú y yo tenemos una herencia ya reservada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Lo que implica que a través de esta gloriosa sustitución, la iglesia de Cristo se encuentra en victoria. ¿Cómo que estamos nosotros? En victoria. Con luchas y pruebas, pero en victoria. Ahora, ¿por qué? Porque el Cristo que yo predico ha resucitado, está a la diestra del Padre y un día me viene a buscar para estar con Él por toda una eternidad. Ese vuelo ya está comprado hace 2000 años. Y todos nos vamos en primera clase. Amén. Y si tú nuevamente quisiera orar, si has fallado en algo, recuérdate, tú tienes un abogado. Tú tienes un abogado. Recuérdate que Dios es un Dios perdonador. Y Dios se complace en perdonar. Dios se goza en perdonar. Y también recuérdate que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando hasta el día de Cristo. Grábate Romanos 8:28. Grábatelo y ponlo en grande. Y recítatelo una y otra vez. Quizás tú no estás en tu mejor momento espiritual. Pero Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Levántate, hombre de Dios, mujer de Dios, y descansa en Cristo, porque por medio de Cristo nosotros nos encontramos en victoria. Que el Señor te bendiga en esta preciosa mañana.